otro proyecto que nació hace bastante tiempo en el hospital, gracias a la participación de los clínicos, y hemos aparecido ya en la presentación del doctor Noguera, y el doctor Noguera volverá a aparecer aquí ahora, que es la incorporación de nuevas tecnologías, como es la impresión 3D dentro del entorno sanitario, ¿no? Para hablar de esto, primero hay que explicar un poco la evolución de dónde venimos, como ha hecho el doctor Noguera. Eh, el proyecto nace dentro del Centro Tecnológico de Formación, centro que se crea en este hospital en el año 2009, y que empezamos a hacer formación basada en simulación, ¿no? En el año 2015 empezamos a utilizar la tecnología de impresión 3D, bien es verdad que no con medios propios, sino subcontratando, porque eran dispositivos que necesitábamos, generábamos necesidades en los programas docentes y había que buscar herramientas para poderlas llevar a cabo, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a hacer modelos endovasculares para hacer simulación de cirugía endovascular, ¿no? En el año 2016, gracias al proyecto del doctor Noguera, entramos también a desarrollar y a prototipar materiales, que era otro de los principios que teníamos en la cabeza, en la idea, cómo poder materializar las ideas, ¿no? Cómo podíamos materializar las falla. Eh, Gracias al proyecto PRIS y al desarrollo del dispositivo del doctor Noguera, empezamos a colaborar en el prototipaje de estos materiales. Esto generó que ya en el 2019 empezáramos a hacer formación dentro del centro en lo que era la tecnología de impresión 3D, en la planificación, modelado quirúrgico, utilizando los modelos virtuales y modelos 3D. En el año 2020 tuvimos la suerte de que hubo una reconversión dentro de la Plataforma Nacional de Biobancos, surgió una plataforma que se llamaba Biobancos y Biomodelos, y dentro de la plataforma de Biomodelos había un apartado de impresión 3D. En esta convocatoria competitiva acudimos como centro de formación tanto a la plataforma de modelo animal como a la plataforma de impresión 3D, y tuvimos la suerte de ser financiados por el Instituto de Salud Carlos III. Esto nos permitió, bueno, conseguir gente que sabía realmente de lo que estábamos hablando, que era la incorporación de ingenieros biomédicos, ¿no?, que estaban ya especializados en esta planificación. Con el proyecto de la plataforma de impresión 3D se incorporaron 2 ingenieros biomédicos al proyecto con fines de investigación y fines de docencia. Era nuestra idea inicial, trabajar en el mundo de la docencia y la investigación. Así creamos en el 2021, se creó dentro del hospital ya la plataforma de impresión 3D. Esta plataforma, que estaba limitada a la formación y a la investigación, empezó a surgir necesidades de los clínicos del hospital que empezaban a pedir que por qué no se hacían planificaciones, Entonces todo esto había que ponerlo a orden, y el propio hospital generó un grupo de trabajo que luego contaré quién es. Y también gracias a la incorporación de los ingenieros, en el 2021 pasamos a liderar a nivel del Instituto Carlos III el grupo de ético legal de la plataforma de impresión 3D. Esto nos daba ya una posición y una visión desde dónde venimos de la docencia, cómo pasamos por la investigación, y ahora vamos a lo que nos atañe. Este grupo de trabajo nos hizo hacernos un planteamiento estratégico dentro de la plataforma de impresión 3D y dentro de, ¿no? Por un lado era la consolidación del centro de formación, consolidación del centro tecnológico como puntero en la utilización de nuevas tecnologías en el ámbito de la docencia y de la investigación, pero al mismo tiempo empezar a trabajar con los clínicos de una manera directa, ¿no? Entonces planteamos que teníamos que crear un servicio central dentro del hospital que nos permitiera trabajar de una forma transversal con todos los clínicos, ¿no? Y luego, ya que veníamos de la docencia, teníamos que entrar en el campo de una manera segura, y atendiéndonos a la legislación, que justo en ese momento hubo un cambio enorme que convertía
todo lo que es la planificación quirúrgica y la utilización de impresión 3D lo convertía en producto sanitario. Con lo cual lo primero que teníamos que hacer era mantenernos en la norma legal, ¿no? Y estar enfocados sobre todo claramente a seguridad del paciente y generar buenas prácticas en el trabajo que realizábamos. Y luego no intentar abarcar todas las peticiones que había del hospital de manera masiva, sino hacerlo de una forma escalonada y organizada que nos permitiera dar un servicio realmente de calidad, ¿no? Entonces nos marcamos dos primeros objetivos. Un primer objetivo hospitalario, que era, existe una legislación, lo primero que antes de empezar a trabajar tenemos que cumplir la legislación. La legislación nos pedía dos cosas: uno, sacar una licencia previa de fabricante de producto sanitario, lo cual se empezó a trabajar en el año 2022, y al mismo tiempo, como lo que buscábamos era que fuera una plataforma de calidad, sacar una certificación ISO que fuera específica de impresión 3D. En el año 2000, y después el otro objetivo que nos marcábamos era empezar a sembrar dentro del hospital esa cultura de la utilización de estas nuevas tecnologías e integrarnos en el hospital de una manera paulatina y progresiva, ¿no? De esta manera, en noviembre del año pasado conseguimos la licencia de fabricante de producto sanitario. Aquí, sacando un poquito de pecho del hospital, es decir, que somos el tercer hospital nacional que tiene licencia de fabricante de producto sanitario. En estos momentos hay 4, fuimos los terceros en conseguir la licencia de fabricante: Gregorio Marañón, San Juan de Dios, Área Sanitaria de La Coruña y Partauli. Al mismo tiempo, y en paralelo que llevábamos esto, hicimos la certificación de la ISO, la 13485, 2018, donde somos el segundo hospital de España que ha conseguido esta certificación. En estos momentos no hay ningún otro centro que disponga de la certificación ISO específica de impresión 3D y planificación quirúrgica. Al tiempo que se hacía toda esta tramitación, que la verdad es que fue larga y dura, el hospital empezó a generar lo que era la estructura. O sea, sabíamos a dónde queríamos ir, pero todo esto había que darlo forma. Había que darlo forma directamente desde la gerencia del hospital. Se crea la plataforma de impresión 3D dependiendo directamente de la gerencia hospitalaria y apoyado en un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo está organizado por la dirección asistencial, servicios que son claves en el proceso de la planificación, como es el servicio de informática, como es el servicio de radiología, y luego los posibles, inicialmente empezamos a meter los posibles clientes que íbamos a tener dentro de la plataforma: masilofacial, traumatología, otorrino, vascular, bueno, diferentes servicios y gente que con ganas y con iniciativa que quisieran, no solo fuimos a jefes de servicio, gente joven, activa, que quisiera utilizar ya desde el principio este tipo de tecnologías, ¿no? Pero la verdad es que el proceso implicaba muchísimo más. O sea, el desarrollo de esta estructura implicaba la participación, por culpa de la licencia de fabricante de producto sanitario, de muchísimas partes del hospital, ¿no? La unidad de calidad para la certificación ISO, la central de esterilización, que al tiempo que nosotros sacamos la licencia hubo que certificar también esterilización con una ISO, porque eran procesos que van unidos, ya que los productos sanitarios que íbamos a los productos de impresión que se iban a generar en la plataforma iban a entrar en áreas quirúrgicas, con lo cual tenían que seguir todo un proceso de esterilización que tenía que estar certificado también. Con lo cual también hubo que certificar la unidad de esterilización, servicio de compras por todos los temas de farmacovigilancia, informática, radiología, medicina preventiva, mantenimiento del hospital, medicina, medio ambiente. Bueno, o sea, ha sido un proceso en el que han participado muchísimas áreas del hospital para poder sacarlo adelante y desarrollarlo, ¿no? Y al mismo tiempo, aparte de dar esa estructura organizativa, había que dar una estructura funcional directamente en el día a día, cómo se trabajaba, ¿no? Esto se genera dentro del lugar de nacimiento, que era el Centro Tecnológico de Formación, pero dependiente siempre de la comisión de gobierno. O sea, siempre hemos dicho desde el centro que somos simplemente herramientas facilitadoras de los profesionales que hacen uso del centro.
con lo cual tiene que estar supervisado siempre por la dirección asistencial y la gerencia del hospital, ¿no? La licencia fabricante nos obligaba a tener un responsable técnico, tiene que haber un responsable del fabricante del producto sanitario, que al final es el que libera el producto con el marcado, ¿no? Y luego toda una estructura organizativa que implica el tener todo el sistema de calidad implementado, ¿no? Tiene que haber un responsable de calidad y diferentes departamentos de logística, de ingeniería. Bueno, todo esto se ha integrado dentro de la propia estructura que ya existía del Centro Tecnológico de Formación. ¿Qué es lo que, una vez que tenemos la licencia, una vez que tenemos la ISO, qué es lo que hacemos? Bueno, pues sacar una cartera de servicios donde nos mantenemos en los orígenes, la docencia, seguimos realizando simuladores, fantomas, material que es necesario y que se genera para ámbito docente, dar servicio a los grupos de investigación, que también colaboramos con ellos, y el apoyo asistencial. En apoyo asistencial, ¿qué es lo que realizamos? Realizamos dos tipos de actividades. Por un lado, biomodelos, que pueden ser o bien virtuales o bien impresos, dependiendo de lo que sea, que nos van a servir para comunicación del paciente, para toma de decisiones, para realizar mediciones o para apoyo y planificación quirúrgica, ¿no? Podemos hacer guías quirúrgicas también, tenemos licencia para ello, que son guías que van a facilitar el proceso quirúrgico y van a reducir muchísimo los tiempos quirúrgicos, ¿no? Vamos a poder hacer dispositivos médicos personalizados, entre comillas, hay que ver qué tipo de dispositivos en este área todavía no hemos querido entrar. Es un proceso que es implemental, no queremos abarcar todo lo que podemos hacer, sino que hay que ir paulatinamente, ¿no? Y luego el desarrollo de herramientas quirúrgicas que faciliten el trabajo a los cirujanos, ¿no? En el ámbito de la docencia, 3 objetivos principales: dedicarnos a la formación de nuestros residentes o de las actividades docentes que hacemos externas para residentes de fuera, que los biomodelos sirvan, los impresos, sirvan para el entrenamiento de nuevas técnicas. Ahí tenéis, por ejemplo, un modelo de hueso temporal. ¿No tiene láser? No. Bueno, ahí abajo tenéis un hueso temporal hecho en impresión 3D, donde los residentes están realizando el fresado del hueso temporal. Esto se podía realizar con temporales de origen humano, de cadáver, pero los costes son desorbitados hoy en día, ¿no? Bueno, con este hueso temporal somos capaces de fabricar temporales para que los residentes realicen las prácticas adecuadamente. O también podemos generar modelos que utilizamos en docencia que van a servir para enseñar, pues aquí tenéis un corazón pediátrico que se realizó para un curso en concreto de intervencionismo radiológico, ¿no? Por otro lado, en el ámbito de la investigación vamos a poder hacer apoyo a los investigadores, apoyo en las publicaciones mediante imágenes en calidad, imágenes no 3D porque son 2D, pero que sí que nos permitan esa virtualización de la realidad. Podemos validar procedimientos, validar nuevas técnicas que se vayan a realizar, validar productos también, o el desarrollo de material específico que requieren los investigadores para llevar a cabo sus investigaciones. Y en el apoyo asistencial son los 4 puntos en los que nos hemos querido centrar de entrada, ¿no? Dar soporte al diagnóstico, simplemente no solo que el clínico tenga una imagen de taco de resonancia, sino que tenga un modelaje virtual de ese taco, esa resonancia, ¿no? Que vea, sacando la imagen de la imagen radiológica, tener ese modelo virtual que le permita una visualización mejor de lo que va a hacer. Esto va a permitir no solo mejorar la interpretación, sino realizar planificación de los tratamientos, tomar decisiones en lo que se va a realizar, ¿no? Dar soporte al tratamiento que se va a realizar, y también se pueden utilizar estos modelos para transmitir al paciente, ¿no? Algo que en material impreso permita explicar qué es lo que se va a realizar al paciente. En estos momentos hemos puesto ya en marcha con
la plataforma y estamos trabajando ya con estos servicios. Con maxilofacial, traumatología, neurocirugía, cirugía torácica, cirugía general, cirugía pediátrica y cirugía cardíaca. Ya estamos realizando biomodelos tanto impresos como digitales. Estamos haciendo guías quirúrgicas. Estos son los datos a día de hoy del trabajo que se lleva realizado y que hemos implementado ya dentro del área como una prescripción más. Hay todo un protocolo de activación de estas solicitudes realizadas a través de plataforma de informática, ¿no? Y esta es la actividad que a día de hoy llevamos realizando. Y nada más.